Palabra de la semana que ahora viene en el libro de los Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 1 y 2. Esta es la Reina Valera 1960. Gracias por mis apuntadores. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si vemos en esta palabra, lo primero que nos brinca en estos dos versículos es la palabra condenación. Y muchos entendemos la condenación pues de diferentes maneras. Yo antes la condenación la sentía así como una culpa que no nos deja respirar, y estuve buscando en diferentes libros, en diferentes diccionarios, una definición que pudiera acercarse a lo que yo entiendo de la palabra respecto a lo que dice este versículo, a lo que es la condenación. Cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que cuando nosotros andamos en el Espíritu, nosotros no debemos sentirnos culpables, no debemos sentirnos condenados. El sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros nos ha hecho libres de toda culpabilidad. Decimos que nosotros ya fuimos justificados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Quiere decir que nosotros ya no somos culpables. Ya nos han quitado esa etiqueta de culpabilidad. Y por la palabra nosotros vamos a ser santificados. Estamos siendo santificados por la palabra. Entonces, encontré una definición de condenación que creo que se ajusta mucho a lo que dice este versículo. Dice: es hacer que alguien sufra o viva en condiciones difíciles o desagradables. Y eso es exactamente lo que es la condenación. Cuando uno tiene condenación de un pecado del pasado, uno empieza a sufrir o a vivir en condiciones difíciles o desagradables. Uno no puede vivir con libertad. Por eso aquí dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y precisamente nosotros debemos sentirnos libres. La libertad a la que Jesús se refiere, libertad de toda condenación, es no sentirnos en esas condiciones difíciles, en esas condiciones desagradables o en esas condiciones de sufrimiento. La condenación nos hace sentir así. Y nosotros debemos estar listos para tomar la palabra que dice que fuimos justificados. Al ser justificados ya pasamos del equipo de los culpables al equipo de los liberados. Ya fuimos justificados por una sangre pura, una sangre preciosa que se derramó por todos nuestros pecados. Si alguno de nosotros hoy se siente que está viviendo en una situación difícil, que está sufriendo por una situación desagradable, ore al Señor, porque Cristo, con su sacrificio, ya nos liberó de toda condenación. Nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu, no caminar como dice la Escritura, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos motiva a seguir adelante, nos impulsa a ser liberados de toda condenación, liberados de toda situación, de todo sufrimiento que nos haga vivir una vida desagradable, de sufrimiento o una vida difícil. Cristo ya pagó por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Nosotros debemos tomar esa palabra para ser verdaderamente liberados por el amor que Dios nos ha mostrado desde el momento en que nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón. Amén.